Pero porque son instrucciones del ¿Conoces presidente. la palabra Segalmex? ¿Has oído hablar la Sí, palabra? como, bueno, claro. A ver, Pero, ahí está Segalmex. ¿Conocen 83 millones de Delfina, la ratera que robó? 83 Sí. millones ahorita, ¿dónde están? más los- Y esconden todas las raterías. La señora, ¿cómo se llama la Riobó? Ya sabes, la esposa de Riobó. Yasmín. Esa. Yasmín Esa Esquivel. le dicen que sí es una rata y se vuelve a amparar con otro juez del Distrito Federal en lugar de ser una persona digna y decir, yo me separo mientras está la investigación, como si fuera en Inglaterra, ¿no? O sea, en algo. No, se puede tratar de diferentes formas. Yo hablo a nombre personal, no hablo a nombre de Atípical. Yo comparto el artículo de Paco de antier en Reforma, en que le pusiste los tres, ¿qué? Los 3 ministros de la ignominia, Sí, de la vergüenza. sí. Sí. Eso se refería a lo de a lo del ejército, la militarización. Sí. Que el es decir, artículo- el tema de la Guardia Nacional, en fin. Sí, que no se puede adscribir Así es. la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, Así es. porque hay una disposición expresa en el artículo 21 de la Constitución que lo prohíbe. Así es. No hay así lugar de es. interpretaciones. No debería haber habido ninguna duda. Pero, Tendría que haber sido un Tendría voto que haber sido por consenso. del 100. unánime, Sí. porque no hay duda, digo. Sí. Hay disposición expresa. Y la primera pregunta es, ¿por qué siquiera se mandó un proyecto de ley que tenía algo que es flagrantemente anticonstitucional? Exactamente. Es decir, ¿por qué se mandó? Porque el presidente estaba pensando que como se necesitan 8 votos para que se declare la inconstitucionalidad, él dijo, va a haber 4 que estén conmigo. y Pero entonces- tiene efectos el hecho de que sea por simple mayoría, es decir, el hecho de que no avance, no pase, puede o no declararse la inconstitucionalidad, pero al mismo tiempo tienes un problema simplemente de que si la Corte decide por mayoría simple, aunque sea 6-5 o lo que sea, que esto no es constitucional, bueno, pues esa es una consideración importantísima, porque, insisto, ¿por qué se mandó algo que es flagrantemente inconstitucional? Tú lo mencionas en tu artículo. Bueno, pues, y eso no eres precisamente un experto en materia de derecho constitucional. Por supuesto que no. Eres un historiador, eres abogado, de todos Abogado, modos, sí, ¿no? nadie es Eres perfecto. abogado, ¿no? Nadie es perfecto. Pero, ¿por qué se mandó así? Y bueno, Porque, a ver, la primera razón, porque él sabía que no tenía la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para hacer la reforma constitucional. No tenía la mayoría calificada. Bueno, pues es que entonces no se puede. entonces dijo, ya no se puede. Ya ahí muere. Ya no se puede, ahí muere. no, porque le estoy apostando a que no tengan los 8 en la Corte. Y si no tienen los 8 en la Corte y no declaran la inconstitucionalidad, la ley se aplica. Entonces, si hubieran sido 6 nada más, evidentemente que hubiera prosperado la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Pero como fueron 8, entonces no pudo. La apuesta del presidente es que no fueran 8, que fueran 7. Y como dices tú, pues los otros 3 tendrían que haber votado simplemente porque es muy clara Es una disposición. muy claro el precepto. Exactamente. Pero hay algo más claro, hay algo mucho más claro, y yo lo dije ayer, y lo dije antier, y lo voy a decir en mi carta de hoy, de mañana. Hay algo clarísimo. Imaginemos una plática con tu primo o uno de tus amigos de la OCDE. Hola Ángel, how are you? ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, ¿y cuál es el sistema judicial en México? Y Ángel dice, no, pues tenemos la Suprema Corte de Justicia. Ah, como nosotros también. Sí, tenemos 8 ministros que cumplen con la ley y 3 traidores, corruptos, serviles, cerdos, asquerosos. Sí. Ángel, I don't understand you. Sí. Hay 3 ministros que no cumplen con la ley, son serviles para el presidente de la República. Por lo tanto, tenemos 8 ministros. No entiendo, Ángel. Así está el rollo. Sí. O sea, sería muy tienes difícil, 3 muy ministros. difícil de explicar Sí. a cualquier persona de fuera de México, como lo fue, por cierto, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos cuando echó para atrás
el tema del aborto. Claro. Es decir, ¿y por qué? Porque hoy hay una mayoría que es conservadora, que puso el presidente Trump. el presidente Trump. Y entonces, pues ganan cuando se trata de decisiones ideológicas, ganan los conservadores. Sí. Pero cuando en este caso es tan flagrante y es tan claro y es tan, yo diría casi tan brutal el caso, pues entonces los 11 tendrían que haber votado. Pero fíjate, tan el presidente de la República sabía... En la misma dirección, ¿no? Sabía que no iba a prosperar, o que no prosperó en la Corte porque 8 votaron en contra y nos salvamos, que dijo, voy a proponer una reforma constitucional, no volver a mandar su proyecto de ley, sino una reforma constitucional a partir del 1 de septiembre del año que entra, sí, en que ya tendré yo la mayoría calificada, porque va a ser morenista la mayoría calificada. Con todo respeto, ahí estaba soñando. Esto sí, claro, es una forma, pues, de salvar la cara, si tú quieres, sí, y simplemente de decir, yo no aflojo, lo volveré a intentar, pero sabemos que serán otras las circunstancias y no habrá la menor posibilidad, ni siquiera, bueno, ni en los sueños de nadie será posible. Pero lo volveré a intentar no sobre la base de volver a mandar la misma iniciativa legal y que no prospere en la Corte, sino hacer una reforma constitucional en donde se modifique el artículo 21. Entiendo cuál es el sentido de la propuesta. Lo único que digo es que, insisto, es una forma de lavar la cara. Y también es una forma de mandar algún mensaje, quizá a las Fuerzas Armadas, diciendo, pues yo sigo en el intento, claro, y yo lo intenté, como dice claro, Carlos, claro, y bueno, pues no funcionó, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Claro. Sí, pero ahora no hay consecuencias para ellos. ¿Cómo puede haber? Es que yo no entiendo. Yo ayer me desesperé mucho y estoy a punto otra vez. Yo no entiendo 2 cosas. Sí. La Suprema Corte de Justicia, él metió a 5 nuevos. 2 cumplen con la ley. Margarita, sí, que es una dama de honor, esa es la gran palabra, y no me acuerdo el nombre del otro ministro. Alcántara. Okay. Sí, González Alcántara. Ok. Ellos, según López Obrador, la traicionaron. Sí. Que yo digo que no, que lo que hacen ellos es cumplir la ley. Simplemente hay también una confusión. ¿Qué es lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Cumplir con la ley. Pero además lo que hace es definir si una ley, aunque sea aprobada por el Congreso, es constitucional o no lo es. Claro. Así de fácil. Sí. Es decir, no hay un tema de motivaciones políticas, ni hay un tema de... Estamos hablando de si es o no es constitucional. Y yo me referiría otra vez al artículo de Paco respecto de cuál es la base que dice la Constitución. Y entonces es clarísimo, es brutal, es clarísimo, no hay duda. Pero si tú eres un político de toga, entonces quiere decir que no estás respetando la Constitución porque estás haciendo política en la Constitución, en la Corte, y eso no se vale. Quiere decir que estás politizando una decisión que debería ser absolutamente objetiva y profesional. Velo con el INAI. Le tocó a la esposa de Ortiz Pinchetti, le tocó lo del INAI, de que si podía... ir funcionar solo con 4. Trabajando con 4. Le tocó a la Ortiz Pinchetti. Le dijo a una amiga mía, que es muy amiga de ella, y va a venir ella al programa, ya nos fregamos. Todavía no daba el dictamen la Ortiz Pinchetti y se lo dijo. Ya nos fregamos, la tiene la Ortiz o como se llame. Y surprise. Sí, pues sí. No pasó. Pero además... Pero porque son instrucciones del ¿conoces presidente? la palabra Segalmex? ¿Has oído hablar la palabra? Bueno, claro. A ver, ahí está Segalmex. ¿Conocen 83 millones de Delfina, la ratera que robó? 83 millones ahorita, ¿dónde están? Y esconden todas las raterías. La señora, ¿cómo se llama la de la robó?
ya sabes, la esposa de Riobó. Yasmín. Esa. Yasmín Esa Esquivel. le dicen que sí es una rata y se vuelve a amparar con otro juez del Distrito Federal en lugar de ser una persona digna y decir, yo me separo mientras está la investigación, como si fuera en Inglaterra, ¿no? O sea, en algo. No, Litiga. litiga y En la consigue corte. otro amparo. E impide, De una ratería. impide que la UNAM pueda Sí. declarar. Aparentemente el rector ya terminó el trabajo, es Ya, decir, ya ya lo terminó terminó. las consultas. El rector hizo las cosas de manera seria, de manera profesional, fue institucional en cuanto a las fuentes de su decisión y ya terminó, pero ahora no puede. No puede declararlo públicamente Porque se volvió a amparar. Porque hubo, pero Claro. ahora en Ciudad de México fue un juez de la Ciudad de México, no, entonces no un juez federal, por cierto, sí. ¿no? Un juez de la Ciudad de México el que impidió que la UNAM siga adelante. Pero una pregunta, ¿lo puede decir desde Monterrey o no? ¿O la fuerza del juez del Distrito Federal es nacional? Es decir, no, lo que pasa es que la fuerza, pues es muy claro que hoy la fuerza del juez del Distrito Federal, pues amarra, ¿no? Muerde. Pero, viene un amparo ahora contra esa resolución del juez de la Ciudad de México. Estoy de Así es. acuerdo. Pero entonces nos vamos en la parte litigiosa del asunto, ¿no? Que una Litigiosa del ministra asunto. de la Corte esté litigando En su defensa. Con algo que robó. Sí. Con algo que robó y que además ya hay una declaración de la universidad donde Ya dice, lo dijo. Es un plagio Sí. evidente. Pero a ver, nuestro programa se llama en buena parte, se llama La Reconstrucción. Así es. Entonces yo diría, no podemos volver a correr este peligro en donde vimos que con un solo voto se podía haber logrado la militarización de México por un voto. Entonces yo diría que dentro de nuestro proyecto de reconstrucción Del 7 al 8. tendríamos del 7 al 8 Así tendríamos que modificar la Constitución para que no volviéramos a correr estos peligros. Y que sea mayoría simple. Sí, sí. Mayoría de votos. Por 6 ejemplo, contra 5 y adiós. A ver cómo lo cambiamos. Pero dependíamos de un Mira, voto. le pusimos una condición dura, que es lo de los 8, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de constitucionalidad o no, pero estamos hablando de elementos que eran opinables, es decir, de momentos, de situaciones que eran opinables, donde había posibilidad de una división de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Esto es brutal. Era totalmente evidente. Es decir, cuál era la manera en la que había que proceder, ¿no? Claro. Mira, hubo fraude en Segalmex. El INAI tiene la investigación. Hubo fraude en la tesis de esta señora, la Esquivel. Hay corrupción en lo de directos sin que haya, ¿cómo se llama? Es decir, otorgamiento directo, sí. Asignación directa, Sí. en lugar de ser vía concursos, Licitación. vía licitación pública, como debería ser absolutamente cada peso que se asigne en contratos públicos debería hacerse a través de una licitación totalmente transparente. Sí. Una ladrona que yo no la inventé, el Tribunal Electoral dijo es una rata. Claro, por lo de Hurtado, Texcoco. es gobernadora, Dios no lo permita, es candidata del estado más importante económicamente hablando del país. Pero además también ¿En qué México vivimos? O sea, pero también se plagió la tesis la señora esta Delfina. Delfina, sí. Tiene una tesis plagiada. O sea, también es del corte de la señora Yasmín. Por eso, nada más yo pregunto, ¿qué tipo de país es este? No me lo creerían. O sea, tú escribes todo esto, tienes que poner a huevo novela ficción. Sí, bueno. Porque no te creen que es real. Hay un deterioro muy, muy grave, muy serio, de lo que genéricamente
mencionamos o referimos como el Estado de Derecho. Sí. El Estado de Derecho, el Estado de Derecho. Es decir, se ha deteriorado a tal grado en donde hoy ya, como dices tú, pues bueno, pues es muy fácil. Si hay un robo, hay que inmediatamente detener a los responsables y preguntarles, cuando menos, ¿no? Para saber quién fue el que se llevó el dinero a la bolsa. Pero a ver, ¿no? Ángel, ¿cómo va a ser la reconstrucción de esto? Es decir, Hoy decía uno de los artículos que dice, el que denunció el robo, ¿no? Lo pescaron, ¿no? Sí, lo pescaron. Sí. Pero ¿cómo? Al que denunció el robo. La reconstrucción de esto, de este deterioro de las estructuras éticas del gobierno, este deterioro de la falta de aplicación de la ley, esta ignorancia del Estado de Derecho, ¿cómo lo vamos a recuperar a partir del 24? Eso es absolutamente crucial. Sin Estado de Derecho no hay confianza, sin Estado de Derecho no hay inversión, sin Estado de Derecho no hay crecimiento, sin Estado de Derecho no hay inversión extranjera, sin Estado de Derecho simplemente todas las instituciones de México se vienen por tierra. Y sin Estado de Derecho nadie sonríe. La gente